Gracias al Señor por la vida de los ancianos y predicadores de todas las asambleas de Guatemala y México, porque también nos gozamos que los hermanos de la parte de México estén con nosotros esta mañana, y también les damos la bienvenida, estimados hermanos, en el nombre del Señor. Este pueblo se goza también juntamente con ustedes, y todos nos gozamos de la comunión que tenemos en Cristo Jesús. Quiero abordar en el nombre del Señor un tema extraído de la vida práctica de nuestras relaciones de comunión entre las asambleas. Y cuando hablo de asambleas, me refiero a las asambleas con las cuales estamos ahora mismo en el goce y disfrute de la comunión. A esto se le llama recomendaciones para una sana práctica del ministerio y de la comunión entre las asambleas. Quiero ir al número 1 ya para ahorrar tiempo, y los invito a leer segunda carta a Timoteo capítulo 2 y versículo 15. El número 1 ya, por favor. Segunda carta a Timoteo capítulo 2 y versículo 15. Nuestro hermano Kevin nos ayuda ahí, por favor, cuando diga el número se expone. Estamos, gracias. Segunda Timoteo capítulo 2 y versículo 15. Amado anciano y predicador, cuando vayamos a estas epístolas, recuerden que tenemos que decir segunda A y no D, para poder establecer bien la diferencia de quién es el remitente y quién es el destinatario de la carta. Dice capítulo 2 y versículo 15 de la segunda: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La primera recomendación para todos nosotros, todos, es velar por una correcta interpretación de las Escrituras, principalmente al momento de ministrar la palabra de Dios, teniendo presente siempre los propósitos de cada dispensación. Tenemos que tener presente los propósitos de cada dispensación, presente la revelación progresiva de la palabra de Dios, y también el contexto histórico, contexto social, contexto geográfico, etc. Recordemos que mucha enseñanza de la palabra de Dios, incluso de cuando hablamos de lo que el Señor Jesucristo enseñó, está ubicado en un contexto judío, y tenemos que conocer los usos y costumbres del pueblo judío para poder saber la verdad de esta enseñanza. No podemos interpretarla de una manera privada o personal. Cuando vayamos a ministrar la palabra de Dios, no es posible que un mismo texto nos pueda llevar a diferentes lados. Tiene que haber un propósito para el texto bíblico o los textos. A esto se le llaman los contextos que tenemos que tener presente. Cuando vayamos a extraer un solo texto, siempre es necesario mencionar a qué se refiere todo el capítulo, cuál es el propósito realmente que tiene el capítulo, porque solo vamos a usar un texto, y un texto en realidad no puede hacer doctrina. Para aquellos que se han perdido diciendo que el bautismo salva, se olvidan desde Génesis que la justificación es por la fe. Y todo lo que recorre la palabra del Señor nos va enseñando esto. Nunca encontramos en la palabra del Señor, por ejemplo, que los antiguos testamentarios se salvaron de otra manera, y que en el Nuevo Testamento la salvación hay de otra manera. No, siempre hay un hilo. Pero la revelación de la palabra no fue la misma. Los hombres del Antiguo Testamento, ellos tuvieron lo que tenían revelado en este tiempo, y nosotros tenemos todo ya revelado, y por eso dice que nosotros tenemos más grande responsabilidad, porque tenemos toda la palabra revelada.
Y si toda la palabra ya está revelada, ¿para qué estar andando con sueños y con visiones si ni siquiera la revelada podemos cumplir? Bueno, ahora vamos al número 2. Número 2, y esto es, hermanos, lo encontramos en Hechos capítulo 13 y versículo 2. Hechos capítulo 13 y versículo 2. Dice así: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. En realidad, el punto número 2 tiene una relación directa con lo de anoche, totalmente. ¿Quién está hablando ahí? El Espíritu Santo. No creo que eso haya venido a través de una voz, así como decimos normalmente. Tuvo que haberlo ministrado de alguna manera para que ellos entendieran de que el Espíritu Santo los estaba apartando. ¿A quiénes apartó el Espíritu Santo? En este caso a Bernabé y a Saulo. ¿Ya estaban ellos sirviendo al Señor? En el versículo anterior dice que ellos ya estaban sirviendo al Señor. ¿En qué iglesia? En Antioquía. Ellos ya estaban sirviendo al Señor. En ese servicio que tenían al Señor, el Espíritu Santo los aparta. Es decir, hermanos, someternos a la dirección del Espíritu Santo en todas las áreas de servicio, en realidad, hermanos, hará que el Espíritu Santo cumpla el propósito y la motivación nuestra para servir al Señor. No es correcto, amados hermanos, actuar conforme a un propósito personal si el Espíritu Santo no nos está dirigiendo. Anoche una de las últimas preguntas era: ¿me está dirigiendo el Espíritu Santo en lo que hago? Porque si me está dirigiendo el Espíritu Santo, mi trabajo va a ser de bendición. Si mi trabajo es para problemas, para conflictos, entonces el Espíritu Santo sin duda no me está dirigiendo. Es lo mismo que decimos a los hermanos, por ejemplo, en conferencias. Un hermano se levanta de este lado y otro se levanta de este lado. El que se levanta acá, ya su edad está avanzada. El que se levanta acá es joven. ¿Quién va a ganar? El Espíritu Santo le puso acá las piernas ágiles para subir. Eso es mentira. Pero nadie puede decir: mira, hermano, qué piernas le dio el Espíritu Santo para correr. Y el Espíritu Santo no se está equivocando. A uno de los dos está levantando, no a los dos, porque Él no es de confusión. Cuando nos dejamos guiar por nuestras propias emociones, de veras es una verdadera desgracia, hasta para el momento de estar reunidos, porque actuamos cuando no debemos hacerlo y cuando debemos callar y estar sentados. No es correcto. Si hay hermanos que sufren cuando están en una reunión porque no pudieron predicar, eso es carne, eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dirige, orienta, porque realmente el Espíritu Santo es el que configura la reunión. Claro, hermanos, hay un orden interno. Cuando llego a una asamblea, primero investigo cómo se lleva el orden y le pregunto a los hermanos, por ejemplo, hermanos, si vamos a tomar el ministerio antes del partimiento del pan, ¿puedo usar el púlpito o no? Siempre le pregunto, antes que me pegue el jalón. Ahora, si yo uso el púlpito, tampoco es falsa doctrina. Lo que pasa es que estoy preguntando el orden que tienen ahí, para no ser imprudente. Y así realmente los hermanos no pierdan la concentración de la reunión. Someternos a la dirección del Espíritu Santo aún en esta reunión. El Espíritu Santo es el que dirige la reunión. Él es el que usa a los hermanos en la entonación y los usa también en el ministerio. Si nos dejamos guiar, podríamos ser instrumentos más eficaces y de más bendición. Número 3. Segunda carta
a Timoteo, capítulo 2. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Mire, el apóstol Pablo le está dando, creo yo, las últimas instrucciones a Timoteo. Lo preparó, anduvo con él, conoció la obra de un poco más de lo profundo. En el momento en que el apóstol pasó, según el capítulo 16 de los Hechos, por esa región, estaba Timoteo allí y dice que los hermanos daban buen testimonio de él. ¿Ya leyó usted? Qué bueno es cuando los hermanos dan buen testimonio de nosotros. En él se puede confiar. Tómelo, él puede ser buen compañero para la obra del Señor, pero cuando es al revés, va de triste a lamentable. Si pasa a su asamblea, no lo reciba. Ese es un desordenado. Ni avisa a los ancianos cuando anda visitando. Y cuando lee, y cuando va a meditar o cuando va a predicar a la asamblea, se nota que no ha meditado la palabra del Señor. Hermanos, fíjese que cuando hablamos acerca de esto, Timoteo era un buen ejemplo. Los hermanos daban buen testimonio de él. Y Pablo, ni tardo ni perezoso, dijo: a este lo tomo. Y el Espíritu Santo dirige y lo lleva. Y de ahí en adelante continúa con él en el trabajo, en la obra, y ahora le está escribiendo las últimas instrucciones. ¿Por qué? Porque él va a decir al final de esta carta: yo estoy ya para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Ahora, el que se iba a quedar, ¿era confiable? ¿Era confiable? Bendito sea el nombre del Señor. Ojalá que lo seamos nosotros, de verdad. Ojalá que lo seamos nosotros. Hermano, necesito una carta de recomendación. ¿A usted cómo le vamos a dar una carta? Si es desordenado. No, hermanos. Ojalá que seamos hermanos de confianza para la obra del Señor. No volubles. No que un día diga sí y otro no. No que solo se lave las manos o no se comprometa. Es necesario hombres y mujeres de confianza para trabajar en la obra del Señor. Ahora, ¿qué pasa aquí? En este tercer aspecto, hermanos, Pablo le dice a Timoteo que si alguno se limpia de estas cosas, es decir, que si el vaso que va a servir al Señor se ha sometido a Él, a su palabra, no solamente es lo que lleva en la cabeza, porque puedo dar una cátedra completa aquí, pero si mi vaso no está santificado, no voy a ser de bendición. Primero es apartarnos, someternos para servirle al Señor. Y luego, hermano, dice la misma palabra, será instrumento para honra, útil al Señor. Someternos al examen del Señor y de su palabra constantemente, hermanos, para ser instrumentos para honra, útiles al Señor. Aspecto número 4. En el número 4, creo que por allí está saliendo algo, a los que pueden ver hasta allá, por supuesto. Aspecto número 4, Romanos capítulo 11. Vamos a ver, Romanos capítulo 11, versículo 36. Dice la palabra del Señor: porque de Él, yo no sé si voy muy rápido, parece, ¿verdad? Es que escucho todavía hojitas por ahí. Se pegaron las hojitas. Vamos. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11, último versículo. El apóstol Pablo ha dado toda una enseñanza
del programa perfecto de Dios, el endurecimiento parcial de Israel y la oportunidad, según el plan de Dios, de que debido a ese endurecimiento, los gentiles tienen la oportunidad de entrar por la puerta de la gracia y la salvación. Así que él, al darse cuenta la ciencia maravillosa de Dios y la profundidad del conocimiento divino, él dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y luego concluye: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Estimados hermanos, el aspecto número 4 es tener siempre presente la gloria de Dios como fin supremo de todo servicio o de todo ejercicio del sacerdocio cristiano. Hermanos, la gloria de Dios no es cuestión solo de decirlo. El propósito de la gloria de Dios es cuando nosotros, simples instrumentos en sus manos, estamos siendo usados por Él, pero la gloria completa le pertenece a Él. Por ejemplo, pregunto: ¿quién es el personaje principal de nuestras reuniones? El Señor. Todo aquello que le robe la gloria a Él es pecado. Todo aquello que perturbe la gloria del Señor también lo es. En las reuniones debemos tener cuidado que es la gloria del Señor la que debe ser el centro de interés de todos nosotros. Y también, hermanos, no podemos olvidar que después de la gloria de Dios, los propósitos al servir es la edificación de todos los creyentes. El Señor le dio dones, le dio dones, le dio dones, talentos también, pero no es para que usted se vanagloríe, no es para que usted diga qué bueno soy, no es para que usted diga no hay otro como yo, no, es para edificación de todos. Así que el Señor se los prestó para que todos seamos edificados. Y lo que a usted el Señor le prestó es para que la iglesia misma saque provecho de lo que el Señor le ha dado a usted. No es para ganancia, no es para vanagloria, es para gloria de Dios. Sigamos, aspecto número 5, Proverbios. Vamos a ir a Proverbios. En el aspecto número 5, Proverbios nos enseña en el capítulo 3. Proverbios capítulo 3 y versículo vamos a ver 7. Dice, vamos a ver 3:7. No seáis sabio, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Estimados hermanos, hay muchas cosas en la obra del Señor que nos presentan grandes desafíos, asuntos que resolver en la obra, proyectos que iniciar, etc. Lo primero que tenemos que hacer es acudir al Señor y orarle. Señor, por tu Santo Espíritu, ilumíname para poder saber si estoy haciendo tu voluntad. Luego de esto, hermanos, pedimos el consejo de hermanos, pero no todo consejo es bueno. Yo escuché a un hermano en una oportunidad que le estaban pidiendo un consejo y él dijo, usted haga las mías. Hermano, las suyas o las mías no sirven. ¿Qué dice la palabra del Señor? Hay hermanos que realmente no deben aconsejar, porque cada vez que lo hacen
echan a perder un propósito. Debemos también, después de orar al Señor, de leer su palabra, si es necesario, hermanos, busquemos el consejo de hermanos maduros en la fe. Y cuando escuchemos el consejo, hermanos, sepamos si es conforme a la palabra y sigamos el consejo. Hay hermanos que piden consejo aquí, consejo allá, consejo en este lado, consejo. Lo que quieren oír es lo que ellos ya decidieron. ¿Me explico? Que coincida con lo que ellos ya pensaron, y si no, no está bien. Piden consejos para no seguirlos, para hacer lo contrario. Amados hermanos, el dueño de la obra es el Señor, y somos simplemente servidores en la obra. Necesitamos constantemente decirle al Señor si estamos sirviendo bien, y nunca es tarde para cambiar de ruta si lo estamos haciendo de manera equivocada. La otra vez, hermanos, habíamos hablado de la filoprimatosis, que es amar el primer lugar, y dijimos que había un hombre que padecía eso. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Diótrefes. La filoprimatosis de Diótrefes hacía que solamente quería estar con los que coincidían con él. Un hermano dijo una vez: que se vayan, yo quiero trabajar solo con mi gente, como que fuera empresa. Pero esta es la obra del Señor. Esto es lo que el Señor pide. Si no estamos bien, escuchemos un consejo maduro y sabio para actuar correctamente. Amados hermanos, número 6, sí, gracias hermano. Siempre Proverbios, capítulo 16. Proverbios 16. Ahora vamos, versículo 3. A ver, un hermano, si me ayuda con la lectura ahí, Proverbios 16:3, que tenga buena voz. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Gracias, hermanos, porque oí dos intervenciones, ¿verdad? Gracias. Muy bien. Encomienda a Jehová tus obras. Estimados hermanos, hay algo importante acá. Cuando leímos Hechos capítulo 13, encontramos a dos hombres que el Espíritu Santo apartó para iniciar lo que se conoce como el primer viaje misionero. ¿Quién tenía el mapa, ellos o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. ¿Cómo se llamaban estos hombres? El primero era Pablo y luego Bernabé. La palabra del Señor dice en ese mismo capítulo que la iglesia del Señor oró por ellos. La iglesia, los hermanos, los encomendaron a la obra, le dieron el visto bueno, porque el Espíritu Santo ya había dirigido. Entonces ellos, hermanos, comenzaron la travesía y comenzaron a recorrer aquellas regiones en que el Espíritu Santo los estaba poniendo. Mire lo que dice la palabra del Señor acá. Dice: encomienda a Jehová tus obras. El Salmo 37 y verso 5 dice: encomienda a Jehová tu camino. Amén. Ya no hay necesidad que lo diga. Me ahorró palabras. Gracias. Hermano, lo invitamos a una reunión especial. Claro que sí. ¿Y la oración? Hermanos, queremos que esté. ¿Dónde le firmo? ¿Y la oración?
Estimados hermanos, primeramente buscamos la dirección del Señor. Hablamos con los hermanos, colocamos esa agenda y luego de ciertos días el Señor responde. ¿Por qué? Si el Espíritu Santo nos está dirigiendo, sin duda vamos a ser de bendición a donde vamos. ¿Está correcto? Si el Espíritu Santo, no es correcto decir, hermanos, estamos iniciando un propósito, como dicen los hermanos. Yo no comparto esa palabra, los hermanos gira. No sé si están girando, no sé cómo le hacen. Gira. Hagamos una gira. ¿Dónde está la oración? Porque en la oración, hermanos, el Espíritu Santo dirige con quiénes. ¿Quiénes van a ser útiles en ese movimiento de la obra del Señor? Ponemos el programa delante del Señor, llamamos a los hermanos, no les caemos como paracaidistas. Llamamos a los hermanos, ahora hay mucha facilidad de teléfono. Hermanos, hemos estado orando al Señor, tenemos el propósito de visitarlos. ¿Qué les parece? Hermanos, ya los hermanos son los que dicen, hermanos, bienvenidos en el nombre del Señor. El Espíritu Santo sigue dirigiendo. Él es el plan, el maestro de este programa es el Espíritu Santo. Así lo hicieron los hermanos. Y aunque encontraron grandes desafíos en el camino, el Espíritu Santo les ayudó a superarlos. Un hermano dijo en una ocasión, llegó a la asamblea en zona 7, iba a hacer un estudio para ancianos. Él llegó un día antes. Hermano, qué alegre que esté acá. Qué alegre que esté acá. Muy bien, hermano. ¿Y los hermanos ancianos? Por cierto, aquí están los hermanos ancianos de la asamblea, pero los voy a dejar con la duda. Y los hermanos ancianos, dijo el hermano, ellos no saben que yo estoy acá. Mañana les voy a dar la sorpresa. ¿Estará bien? Hermanos, mire, interesante cuando actuamos dirigidos por el Espíritu Santo para salir, para entrar, para trabajar, para servir. Cuando andamos en problemas en donde estamos sirviendo es porque el Espíritu Santo no nos llevó allá. Le digo a los hermanos, si hay una reunión y hay hasta 10 o 12 predicadores, quizás mejor deba ir a otro lugar, tal vez hay más necesidad. Aquí ya el ministerio está cubierto. Es la dirección del Espíritu Santo, el orden que el Señor nos da. Aspecto número 7. Bueno, hermanos, Proverbios capítulo 6, versículo 16. Dice aquí, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Dejemos ahí. Sigamos. Ahora Romanos capítulo 16 y versículo 17. 16, 17. Vea lo que dice la palabra del Señor. Si un hermano lo tiene, lo puede leer, por favor. Romanos 16, 17. Gracias, hermano. Hay otra cita, pero la voy a dejar ahí pendiente. Con estas 2 es suficiente. Gracias, hermano. Dime con quién andas y te diré quién eres. Cuando vemos que hay creyentes con raíces de amargura, con resentimientos,
y con tanto más cuantas enfermedades espirituales, nuestro deber es amonestarlos con la palabra del Señor. Están enfermos, pero nuestro deber no es hacer compañía con ellos, porque así como hacemos compañía con ellos, con un desordenado, a donde usted llegue también usted tendrá responsabilidad. Anda con un desordenado, posiblemente usted también lo sea. Es que los hermanos no me quieren, porque hermano sabe, lo primero que ocurre es la victimización, hacernos las víctimas. Es que no me quieren, es que nadie, en fin, pero nos olvidamos que el problema puede radicar en nosotros. Espíritu de división, esos que allí están con las malas semillas de la división, causando problemas en la asamblea. Hermanos, la palabra del Señor nos indica cuál es la conducta adecuada que debemos tener. No dice aborrecer, no dice odiar. Debemos exhortarlos con la palabra, pero no hacer compañía. ¿Por qué? Porque donde andemos vamos a ser catalogados de la misma manera. Eso es tener sabiduría para servir al Señor. Que os apartéis de ellos. Ahora, hermanos, en ese sentido debemos entender, vamos a servir al Señor, no seamos irresponsables en solo tomar el teléfono o solo invitar por invitar. Primero averigüemos cómo está la vida del hermano. No podemos estar de un lado para otro, hermanos, llevando quizás a hermanos que hasta están disciplinados en sus asambleas. Mucho cuidado con ello. Eso es entendimiento a la hora de servir. El hermano que está disciplinado, lo que le urge es estar en su asamblea, perseverar, escuchar el consejo para corregir, no andar de un lado para otro. Estar sujeto, ser visto, ser observado por los ancianos para ver si su conducta ha cambiado. Eso es lo que más le urge a él. Otro asunto importante, número 8, Mateo 18:20. Ya ni lo busquen. ¿Qué dice ahí? Gracias, hermano. Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, quiero referirme a un tema, pero lo voy a hacer lo más claro posible. Velar por el buen uso de las redes sociales en las reuniones locales, reuniones especiales y conferencias. Hemos visto con alguna preocupación, hermanos, conferencias donde hay mucho desorden y hasta 7 transmisiones al mismo tiempo. ¿Ven cómo poco a poco se va perdiendo el orden? El foco de atracción ya no es Cristo, ya es la transmisión. Y peor, si el que está compartiendo la palabra sufre para ver si lo están siguiendo en la transmisión. He visto con preocupación que a la hora de que hay hermanos que dicen haber creído en Cristo y vienen para ser examinados, un montón de celulares enfrente. Ya no sé si es rueda de prensa o es una reunión, porque el Señor sigue en medio, debido a que es un asunto de la obra. Si dejamos que esto avance, no sé a dónde vamos a terminar. No sé. El hermano que está atrás, hermana, hay hermanas también en ese asunto.
No sé cómo la mano le soporta levantando un celular 2 horas. ¿Está prestando atención a la palabra? ¿Está prevaleciendo la gloria del Señor? Ojo con esto. Sé, y por eso hay hermanos acá transmitiendo, con orden, con respeto, porque las transmisiones también edifican y llevan la palabra a muchos lugares, y de eso estoy consciente, pero sin perder el orden. Hemos visto con mucha preocupación, inclusive, hermanos, que hasta hay personas que no son de la congregación, particulares, no sé si pagan tiempos en televisoras locales, pero moviéndose entre el pueblo del Señor. Imagínense hasta dónde hemos llegado. Hermanos, es momento de pensar. Es que el hermano que está allá afuera, él está pagando. Hermanos, el orden le corresponde a los ancianos, aunque haya un hermano allá afuera que haya mandado el dinero. Él no es el que debe dictar cómo se debe llevar la reunión. El orden, los ancianos deben velar el orden para que la decencia y el orden en las reuniones permanezca. Ojo, las transmisiones llegan a muchos lugares y llevan mucha bendición, pero con orden, con mucho cuidado, para que realmente, hermanos, podamos decir que somos una asamblea escritural bíblica, que la presencia del Señor está en medio de nosotros y es el foco de atracción, es la persona principal, es alrededor de quien nos reunimos como la iglesia del Señor. Esto hay que prestarle mucha atención. Aspecto número 9. Bueno, esto es derivado de lo mismo. Evitar que en las reuniones de los santos participen en el programa o en las actividades personas con las cuales no se tiene comunión. La cita es primera a los Corintios 14:40, de memoria, ¿verdad, hermanos? Pero hágase todo decentemente y con orden. Cuando digo decentemente y con orden, tampoco nos vamos a ir al extremo. La decencia y el orden a las cuales alude la palabra de Dios, el apóstol Pablo, el contexto es lo que en la iglesia en Corinto estaba sucediendo en cuanto al ejercicio de los dones, que ya no eran para edificación, parece que hasta era para show. Y la palabra del Señor le conviene. Hermanos, el orden bíblico de las reuniones, y no me refiero solamente al tema si ya hubiéramos llegado a comprender mejor la palabra del Señor, todos estuviéramos a tiempo antes de las reuniones. Si ya hubiéramos llegado a comprenderlo, porque el Señor ya está presente en medio de su pueblo. Es muy importante, hermanos. Le dije a los hermanos jóvenes en una ocasión, por favor, hermanos jóvenes, ellos se acababan de bautizar y les dije, tome en cuenta esto, imite solo las cosas buenas de los hermanos viejos, no las malas, para que se forme en un buen estilo de vida agradable al Señor, porque sinceramente debemos reconocer que no todos los ejemplos de los antiguos han sido buenos. Su modelo a seguir es el Señor, porque nuestro Padre espiritual es el Señor, el Padre, y Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Él es el modelo a seguir. En Él debemos formarnos hábitos de vida. El que se formó buen joven, por lo general va a ser buen viejo. Y el que se fue desordenado desde el principio, jalado, rogado, desordenado, no sé cómo va a llegar a parar.
el estilo de vida de un cristiano que sirve al Señor. Aunque alrededor esté viendo malos ejemplos, él tiene solamente que copiar lo bueno, lo que es correcto. Otro aspecto, creo que vamos número 10. Segunda a Timoteo 2. Segunda a Timoteo capítulo 2 y versículo 4. La palabra del Señor nos dice en este apartado bíblico. 2 de la segunda a Timoteo, capítulo 4. Capítulo 2, versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Yo quiero referirme a un tema específico, porque este es muy grande, a un tema específico. Sería triste que en una congregación se estén peleando por un partido político. Que para el mes de agosto la fulanita sí y el sutanito no. O que el sutanito sí y esta no. Instruir al pueblo de Dios. El pueblo de Dios no tiene que estar sudando política partidista. ¿Es claro? Pregunto, ¿está claro? Hermanos, realmente el pueblo de Dios, según el libro de Daniel, ¿quién pone y quién quita? Dios. Estimados hermanos, todas las culturas que se han levantado, las civilizaciones antiguas han colapsado, pero nuestro Dios permanece para siempre. El creyente, hermanos ancianos y predicadores, el creyente no funda su esperanza en un programa de gobierno, su esperanza está en Cristo. Él tiene el deber de ir a votar, claro que lo puede hacer. No me diga por quién, no me interesa. Puede ir a emitir su voto, pero debe tener presente que el hombre no tiene la solución a los problemas. Que una sociedad como la nuestra siempre tendrá crisis y cada vez más profunda, porque el hombre separado de Dios nada puede hacer. Y siempre me pregunto, ¿cómo un hombre mundano o una mujer mundana, lo que sea, incapaz de gobernarse a sí mismo, pretende gobernar la vida de millones? Es incapaz. Los gobiernos pasan, así como dice Juan, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ayúdeme, permanece para siempre. Iglesia amada, es hora de separar totalmente la luz de las tinieblas, la verdad del error. Realmente es increíble, pero ¿cómo es posible que haya creyentes anunciando partidos políticos cuando ni siquiera son capaces de predicar a Cristo? Y de un lado para otro, a ver qué le dan. ¡Bum! Para allá y hay láminas. ¡Bum! Para allá y hay comida. Vamos corriendo para allá. De un lado para otro. El Hijo de Dios
no es un mendigo. El Hijo de Dios, por eso dice Hijo de Dios. Y dependemos totalmente de la providencia divina. Y no vamos a cambiar la bendición por un plato de lentejas. Hermanos, no debemos revolver el agua con el aceite. Así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean ¿qué? ¿A quién le voy? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz debe seguir siendo luz. La sal debe seguir dando el sabor, porque si se vuelve insípida, ¿de qué va a servir? Hermanos, Cristo pronto viene. Claro que sí. Y ojalá que Él nos encuentre haciendo así. El que milita, todo aquel que milita, no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Somos buenos soldados del Señor? Ya no voy a hacer otra pregunta porque el silencio me va a golpear. Hermanos, otro aspecto importante. Otro aspecto importante, hermanos, es vigilar constantemente la sana práctica de la doctrina en la vida de la iglesia, evitando que las costumbres y tradiciones del presente siglo se introduzcan en la vida del pueblo del Señor. Aparece un hermano de muchos años y dice: hay un hermano que ha partido a la presencia del Señor. Hermanos, yo quiero en mi casa un culto de consolación. ¿Es bueno ir a consolar a los hermanos? Claro, hermanos. El ministerio de la consolación es un bálsamo para el corazón del afligido. Darle la palabra, cantar himnos con él, orar por él. Pero la pregunta es, ¿exactamente a los 9 días? Pero se está introduciendo en la vida de algunas congregaciones. Culto de consolación y cabal a los 9 días. ¿Y por qué cabal a los 9 días? Hermanos, a esto se le llama sincretismo religioso. Adoptar la práctica mundana y barnizarla como una práctica de la iglesia. Hermanos, y ahora viene el asunto. Podemos consolar en todo tiempo, pero tenemos que marcar una diferencia notable para que no se introduzcan en la vida práctica de la iglesia aquellas costumbres que vienen del mundo y que se introducen en un disfraz de la palabra de Dios. Entonces dicen los hermanos, es que si le decimos que no, se va a ir. Y luego dice la hermana, ustedes no me aman. Si me amaran, llegaran a acabar a los 9 días. O sea que si no nos conformamos con ser sincretistas, sino hasta con chantaje incluido. Cuidado, iglesia del Señor. Cuidado, iglesia del Señor. Atentos, ancianos, despiertos. Es ahora. Un himno dice: la hora es esta de la pelea. Este es el momento. Mañana no venga llorando cuando las zorras se introdujeron al redil. Tampoco es que va a ser grosero. No se trata tampoco de ser grosero. Pone aparte, se sienta, lee la palabra y le explica por qué.
Eso no se puede hacer. ¿Pero por qué? ¿Dónde dice? Usted tiene que explicar. Póngase eso. Sí, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Dónde está el fundamento bíblico? Porque sin duda alguna la idea es que la iglesia del Señor sea regida por la palabra. Claro que hay sanas costumbres, claro que sí. Hay sanas prácticas también. Hay acuerdos locales, pero esos acuerdos locales no pueden contradecir la palabra de Dios. Otro aspecto importante, hermanos. Creo que con este aspecto vamos a concluir. En el nombre del Señor, hermanos, vamos a ver el número 13, por favor, hermano. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16 y vamos a ver versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor, Romanos 16, 1 y 2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Bueno, hermanos, se presenta un hermano el día primero de la semana en asamblea. Es nuevo. ¿Quién será el hermano? Hay que estar atentos a los hermanos o a la persona que llega y no lo conocemos. Un hermano convenido va y dice: hermano, ¿quién es usted? ¿De qué asamblea viene? Y el hermano comienza a platicar. Muy bien. Hermano, dice él, yo también ministro la palabra del Señor. Bueno, él le dice: muy bien, hermano. Entonces, entréguenos su carta de recomendación. No tengo, hermano. Bien, hermano, ¿no tiene? No. Bueno, bienvenido, puede sentarse acá. Hasta que traiga su carta de recomendación puede tener ministerio acá. ¿Es correcto? O usted dice: pase adelante, hermano. ¿Está bien ese púlpito o le jalamos otro? Me llamó un hermano hace unos años y dice: hermano, yo vengo referido de las asambleas de Honduras y yo estoy trabajando en un campo de predicación en Costa Rica. Ahora estoy en Guatemala y deseo visitarlos. Quiero la dirección de la asamblea. Muy bien, hermano. El hermano llega, comienza a platicar de los obreros, de la obra y de todo lo que allá está ocurriendo donde él está sirviendo al Señor. Hermano, yo vine acá, dice él, no directamente a trabajar en la obra, vine por un asunto de mi trabajo profesional. Bien, hermano. ¿Usted trae carta? No, hermano. No traigo carta, pero no se preocupe, yo voy a estar sentado atrás. ¿Es correcto? Es correcto. Qué bueno que sean entendidos. Yo voy a estar sentado atrás porque no voy a ministrar porque no traigo carta. Cuando yo venga con más tiempo y traiga carta, yo voy a poder ministrar. Ahí estamos, hermanos. Cuando no hay orden en la asamblea, yo le dije una vez a los hermanos: en las asambleas parecemos casas sin puertas. Cualquiera entra y cualquiera sale. Hermanos, salvo que usted esté invitando, ese es un asunto diferente, hermano. Una invitación, llegó la invitación, se sabe. Pero me refiero principalmente a aquellos
que van de paso. Hay que saber quiénes son, de dónde vienen, hay o no comunión, cómo está la situación. ¿Por qué, hermanos? Porque también es muy importante saber cómo está en la práctica de la doctrina, antes de que sea demasiado tarde y haya expuesto algún error en el púlpito. Y entonces la vida del pueblo del Señor sea afectada. Queremos una iglesia saludable, una iglesia que vaya creciendo sana, conforme la palabra del Señor. Seamos vigilantes, seamos también prudentes en nuestras actitudes, dirigidos por el Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga grandemente, estimados hermanos. Que bendiga también allá las asambleas donde el Señor los ha puesto, dirigidos por el Espíritu Santo. Oramos unos por otros, oremos también unos por otros, para que la obra continúe siendo bendecida. Podemos decir, como dijo Habacuc: oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Que esta palabra, hermanos, encuentre un espacio en cada corazón.